Hola y bienvenidos a esta primer clase de la Cátedra de Teledetección y Sistema de Información Geográfico. Hoy estaremos viendo las unidades 1 y 2 del programa de la cátedra. Mi nombre es Federico Miranda, soy ingeniero zootecnista y junto con el ingeniero forestal Gustavo Díaz estaremos acompañándoles durante el cursado de este cuatrimestre en forma virtual. Como es previsto, en las primeras dos unidades se verán los conceptos introductorios y algo de historia de cómo surge esta ciencia, arte, que vamos a ver un poquitito por qué, llamamos así, de la teledetección, y a medida que avancemos en el desarrollo de las distintas clases y distintas unidades del programa, vamos a ir incorporando más actividades prácticas y migrando un poquitito de la teoría ya a cómo podemos manipular con las diferentes herramientas, básicamente los software de sistema de información geográfica, tanto información vectorizada como información de formato raster o de imagen. Bien, comencemos la clase. ¿Qué es la detección? Y la verdad que acá hay un mundo de definiciones. Yo solamente me aboqué a tomar tres que creo que son bastante claras y concisas, y de esas tres me tomo el atrevimiento de detallar o enfatizar una que creo que es la que más se aproxima a lo que yo entiendo por teledetección. No significa que haya una definición absoluta. Ustedes, a medida que vayan leyendo distintas bibliografías, van a encontrar varias definiciones. Algunas que se ajusten más a lo que ustedes entienden y muchas veces hacen en el ámbito de la teledetección o vayan a desarrollar después como profesionales, y otras que por ahí va a costar un poquitito más darle un sentido, digamos. En este caso, para mí, la teledetección, como lo dice y como ustedes lo pueden ver en pantalla, es la ciencia y el arte de obtener información acerca de un objeto a través del análisis que se obtienen de ese objeto, pero se obtienen a través de un instrumento que no está en contacto directo con el objeto, área o fenómeno bajo investigación. ¿Sí? Es como yo puedo describir, analizar y sacar datos de algo a través del uso de una herramienta. Claro ejemplo, y el ejemplo más común en teledetección, son las cámaras fotográficas. Hoy en día las cámaras están prácticamente integradas a los teléfonos celulares, pero no siempre fue así. En su momento una cámara fotográfica era un instrumento muy complejo, que inclusive era una mezcla de química con física, como vamos a ver dentro de un ratito. Y a medida que empezamos a entrar en la era digital se fue todo simplificando, pero la cámara lo que hace es permite capturar imágenes, y a través de esa imagen nosotros podemos sacar información de cualquier objeto. Hoy en día es muy común cuando ustedes se sacan una selfie, a partir de la selfie ustedes pueden analizar si la persona que se tomó la foto estaba en un lugar lindo, en un lugar feo, en un lugar donde se sentía cómoda o no, juzgando por cómo interpretan ustedes las expresiones faciales, los colores y la ropa que vestía, un montón de información sin que ustedes estén en contacto con la persona, solamente viendo la imagen que fue capturada por una cámara, ¿sí? A veces la cámara, bueno, hoy en día la tienen, hacer una selfie la tienen en la mano y a veces la saca otra persona, digamos. Así que, como anécdota y como aclaratoria, yo creería que esta definición para mí es la que más se acerca. Y en la definición dice ciencia y arte. Y sí, porque involucra algo de ciencia, mucha ciencia de hecho, como podemos ver siguiendo el ejemplo de la cámara fotográfica, o pasamos de los films y de tratar de revelar las imágenes como eran antes, las fotografías en papel, con diferentes compuestos químicos y demás, a hoy en día tenemos ya todo digitalizado, e inclusive hablamos de cámaras que tienen 42 megapíxeles en un celular y más también. Pero esa es la tecnología, esa es la ciencia. Ahora, yo confieso, ustedes me dan la mejor cámara del mundo, me mandan a sacar una foto de lo que sea y les puedo asegurar que soy un pésimo fotógrafo. Y hay gente que con una cámara muy simple de cualquier celular hace maravillas. Y esa es la parte del arte. Digamos, cómo mezclamos y cómo interactuamos este paquete tecnológico con mucha ciencia, pero que sin el componente humano, sin el arte, muchas veces no da el resultado óptimo que uno pretende.
¿sí? Entonces, por eso para mí esta definición es la más importante, y por eso recalco el papel del concepto de arte, porque inclusive muchas veces ustedes dándole la misma información a dos personas distintas, la misma imagen a dos personas distintas, por ahí una de ellas va a poder observar mucho más detalles y muchas más cosas y sacar mucha más información de la que por ahí puede sacar la otra persona, ¿sí? Depende de la capacidad de observación. Y eso ya tiene mucho que ver con el arte y con la forma de ser de cada uno. Bien, avancemos. ¿Por qué hablamos de arte y de ciencia? Y bueno, acá vamos a entrar un poquito en la reseña histórica, vamos a ser súper sintéticos. A nosotros en la bibliografía con el ingeniero Díaz, después ustedes pueden explayarse más, y de hecho va a ser parte del práctico también un poquitito algo de historia. Pero básicamente los hitos que uno puede mencionar es que Newton, todos lo conocemos a Newton, el gran físico y matemático, él esbozó el concepto de que la luz blanca era una mezcla de diferentes tipos de rayos que refractan en diferentes ángulos. Y como ustedes pueden ver acá abajo, está el claro ejemplo de cuando él usó el prisma, que haciendo reflejar la luz que entraba, la luz del día, el prisma descomponía esa luz en diferentes colores, ¿sí? Entonces, en 1862, Maxwell se dedicó a medir la velocidad de la luz, y a partir de ahí esbozó un concepto que era, la luz es un fenómeno electromagnético. Ya vamos a ver más adelante qué es un fenómeno electromagnético. Y a partir de ahí nosotros empezamos una carrera de ciencia, donde de a pequeños ladrillos, de a pequeños datos y conocimientos se fueron construyendo grandes conceptos. En el ámbito de la teledetección, el siguiente gran avance a los dos primeros conceptos de Newton y de Clark fue a principios del siglo XIX, donde Daguerre, ¿sí?, desarrolló la primera placa fotográfica, que en realidad era una placa de metal de plata y cobre que interactuaba con determinados químicos, con algunos bromuros y con yodo, y que esa placa, al ser expuesta a la luz, lo que hacía era interactuaba, y todo aquello que era expuesto a la luz era captado por la placa, ¿sí? Como podrán darse cuenta, era una máquina bastante compleja y bastante pesada, grande. Y si ustedes miran la imagen de acá abajo, al lado de la del prisma, podrán ver una de las primeras fotografías que se sacó con esa. Fotografías digo, pero en realidad era una placa de metal, de plata, como habíamos charlado, como habíamos mencionado, del Capitolio, que recientemente ha tomado renombre a nivel internacional. El Capitolio en Estados Unidos, ¿sí? Una de las primeras placas que sacó. Y la máquina que él utilizó, que diseñó, se llamaba daguerrotipo, ¿sí? Obviamente haciendo referencia al nombre del creador. Ya avanzando un poquitito más con los conocimientos en química, sobre todo en 1871, ya finales del siglo XIX, Maddox hace una innovación muy grande y ya genera las primeras placas de gelatina. Ya no eran necesarias las placas de plata y de cobre. Entonces, primero las máquinas se volvieron mucho más económicas por un lado, y por otro lado también se volvieron más pequeñas, ¿sí? Y empezaron a ser utilizadas en distintos escenarios. Uno de los más comunes fue empezar a utilizar estas pequeñas cámaras ya en globos que eran utilizados para observación, como los que nosotros vemos ahora que usan para cargar turistas. Y en ese momento se usaba mucho para sacar fotos de las zonas de combate, sobre todo en la Guerra Civil Norteamericana. Con esto pueden tener una idea del registro temporal de qué año estamos hablando y desde qué momento podemos decir que empezó a iniciarse esto de la teledetección. Al montar esas cámaras en esos globos y sacar fotos de los escenarios de las distintas zonas de combate, los generales y los estrategas podían darse una idea de qué estaba pasando y cuáles eran las mejores vías de acción para tomar, ¿sí? Acá hay una ilustración al respecto de un hombre montado en un globo aerostático que va montado con la cámara para sacar las fotos, ¿sí? Y después,
después la mayor innovación fue la del ya entrado al siglo XX prácticamente, los hermanos Wilbur y Wright, los que inventaron el avión, empezaron a montar esas cámaras en los aviones y obviamente también se utilizaban en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. De hecho se utilizó hasta en la Guerra Fría. Hay películas hechas sobre los aviones espías, que eso hay una anécdota, una historia real muy conocida, el U-2, un avión espía que fue sacando fotografías sobre Rusia en ese momento y fue derribado. O sea, a medida que se fueron desarrollando mayor tecnología, sobre todo de las plataformas, en este caso de los aviones, también iban acompañados con una cámara, ¿no? Entonces, en 1908 se empezaron a tomar las primeras fotos aéreas en un avión, los hermanos Wilbur. Acá están Wilbur y Wright. Si ustedes me preguntan quién es quién, no les puedo decir, eso puede quedar como una pregunta. Me diferencian cuál es Wilbur y Wright en la foto. Pero empezaron a sacar fotografías aéreas, y esta es una fotografía aérea de Francia, tomada por los hermanos cuando fueron a presentar el avión. Acá arriba ustedes van a ver las primeras GoPro. Yo le digo GoPro, pero en realidad eran estas pequeñas camaritas que se habían hecho tan chiquitas ya que las montaban en palomas, y lo que ustedes van a ver, montaban las palomas mensajeras, le montaban la cámara, y iba sacando, tenía como un temporizador, iba sacando fotos cada tanto mientras la paloma volaba por un circuito conocido. Obviamente después se la recuperaba y se revelaba el film. Esto es una imagen en Dresden, en Alemania, donde ustedes pueden ver ya en ese momento la utilidad que tenía la fotografía y la capacidad que teníamos de ya en ese entonces poder distinguir y sacar información desde el aire, utilizando este sensor, que en este caso era una cámara en blanco y negro. Y esta foto que ustedes ven acá es un terremoto que pasó en San Francisco en el año 1907, si mal no recuerdo. Que también eran cámaras montadas en lo que nosotros hoy llamaríamos como unos paracaídas, digamos, pero eran unos kite, ¿sí? Kite se le llama, que eran como unas velas muy grandes que el viento elevaba la cámara, y con ese complejo de velas que hacían levantar la cámara se estabilizaba y sacaba fotos panorámicas. No es como hoy en día que tenemos los drones, que podemos levantar altura y enfocar el área que queremos y volar a las alturas y sacar en el ángulo que querramos. Por último, el último gran salto que se dio desde donde ya sí la tecnología de teledetección y sensoramiento remoto empezó a tomar muchísimo más vuelo, fue durante la Guerra Fría en 1957. Los rusos llegaron primero al espacio con el lanzamiento de la famosa sonda o satélite Sputnik, ¿sí? Que tiene el mismo nombre que ahora la Sputnik V, que es la vacuna que se está usando contra el coronavirus, y que está haciendo que hoy todos tengamos que estar en esta virtualidad. Entonces, eso lo que disparó en 1957, que los rusos hayan llegado primero al espacio, fue una carrera fenomenal. Más que carrera, una competencia fenomenal entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el desarrollo de tecnología espacial. Más aún cuando después los rusos enviaron al primer hombre al espacio, que fue Yuri Gagarin. Así que ahí se empezó a desarrollar todo el motor de todas estas tecnologías que, como ustedes podrán ver, desde la paloma que va sacando fotos, que podríamos definirlo como una cuestión de arte, mezclada con la química y todos los procesos que vimos anteriormente, hasta los generales que usaban la fotografía de una persona en un globo aerostático como una herramienta para la estrategia de guerra. Es una combinación de ambos, digamos. Por eso hacemos esta pequeña aclaración de que es una ciencia y es un arte. ¿Sí? Más que nada arte desde el punto de vista del usuario y de la información que podemos sacar. Bien, avancemos. En términos civiles, podemos decir que la carrera o el uso de la teledetección avanzó muchísimo, sobre todo en el ámbito de la observación atmosférica para hacer seguimiento climático.
Desafortunadamente no tenemos acceso mucho a la información con respecto a la historia del desarrollo de la teledetección en lo que fueron los países europeos y de la ex Unión Soviética, pero en lo que es el continente americano, sobre todo América del Norte, que fue la principal potencia en desarrollar esta herramienta, la carrera, siendo muy reiterativo con el término, se inició en 1960, ¿sí? La carrera del uso civil. Antes ya teníamos desarrollados un montón de instrumentos y demás que iban montados en aviones y tal vez algunos sensores también satelitales, pero eran para uso militar, espía, que no viene mucho al caso en este momento charlarlo, ni tampoco son el objetivo de la materia. En términos de uso civil, el principal uso que se le dio desde 1960 y todos los programas que vinieron subsecuentemente, sobre todo en el continente americano, fue para la observación del clima mayoritariamente, y la idea era poder establecer y observar patrones del comportamiento del tiempo y poder predecir algunos eventos de fenómeno climático extremo, sobre todo en el continente norteamericano, que es muy azotado por los tornados, inundaciones, nevadas, así que para ellos era una herramienta muy importante. Así se inicia en 1960 lo que ellos denominaron el programa TIROS, que fue un satélite muy chiquitito, pesaba 150 kilogramos, que iba con una cámara de televisión y un pequeño sensor infrarrojo, que lo lanzaron y quedaba en una órbita geoestacionaria, o sea que quedaba como que medio siguiendo la Tierra en un punto exacto de la órbita. Eso es lo que hacía, como podemos ver en la imagen de la derecha, es que el satélite siempre sacaba fotos de una parte muy limitada de la Tierra, y al no seguir la rotación de la Tierra, y tener una lente como una cámara fotográfica de ojo de pez, como se le dice normalmente, tenía unas distorsiones geométricas, se llaman. Si ustedes observan bien, el tamaño de esta cuadrícula comparado con esta es muy distinto, ¿sí? Entonces probablemente las distancias que medamos acá en términos absolutos sean menores a las que podamos medir acá, pero acá van a ser mayores, digamos, por una relación de escala, ¿sí? Acá podemos ver básicamente cómo estaba compuesto la cantidad de instrumentos y de electrónica que tenía el satélite en ese momento. Y bueno, era bastante limitado. Pero bueno, fue la primera prueba que se hizo para uso civil y funcionó. Se pudieron sacar fotos de algunos sistemas de tormenta, como podemos ver acá abajo. Duró un año. Tenía una vida útil bastante corta, pero eso facilitó que después venga, como tuvo muy buenos resultados, vino en 1965, 5 años después, y aprendiendo de las experiencias del primer programa TIROS, alguna mejoría en las capacidades, sobre todo en cómo ubicaban la plataforma, ¿sí? El satélite, de manera tal que el sensor o las cámaras pudieran captar distintas porciones de la Tierra, ¿sí? En este caso se le llamó, a estos satélites se llamaba la rueda porque iban rotando sobre un eje, sobre un eje de rotación o spin axis, como vemos acá en la pantalla, y a medida que iban rotando iban avanzando también siguiendo la rotación de la Tierra, y podían ir sacando fotos de distintas porciones de la Tierra, siempre apuntando y viendo un área determinada. Es así que en 1965 se puede tener la primer foto, que es esta que ustedes están viendo acá, del clima a nivel mundial. Que no es una foto que se sacó en un día, sino que, como ustedes podrán ver, tiene diferentes recortes, como que está pegadita, que es como un collage. Son fotos que se sacaron en distintos momentos, pero podemos distinguir, por ejemplo, esto que está acá es todo Norteamérica, venimos por Sudamérica, vamos por Chile, bajamos hasta Ushuaia, subimos, vamos por Brasil, venimos hasta México y volvemos a subir por Canadá. Y todo esto que ustedes ven de blanco son las distintas corrientes de aire que arrastran las distintas formaciones de nubes que hay. Tanto en América, acá estamos viendo África, hay que usar un poquitito la imaginación. África, esto es parte de Asia Central y Medio Oriente. Acá está Europa, España, ¿sí? Inglaterra, Rusia, China,
Japón, India y obviamente los polos, norte y sur, ¿no? Ya esto fue un gran avance, imagínense, estamos hablando de 1965, era la primera vez que se observaba completamente la Tierra. Era como el primer mapa que se hacía, ¿sí? Imagínense ustedes lo que fue eso para el sector civil. Estamos hablando siempre en el sector civil, de uso civil. Como obviamente tuvo muy buenos resultados y estaba la carrera, estamos hablando del año, ahora ya vamos a 1972, estaba la carrera de la Guerra Fría y no solamente era una competencia en el sector militar, sino también en el sector civil, porque no era solamente ver quién tenía las mejores armas, sino también ver quién tenía la mejor sociedad, en términos también de ciencia y tecnología. En 1972, como los programas estos venían teniendo muchísimo éxito, se genera lo que se llama el Improvement Tiros, que ya directamente lo achicaron y en vez de llamarse tiros, se llamaba hitos, ¿sí? Que empezó a tener, en primer lugar, paneles solares para poder tener energía y ser autosuficiente en cierta forma, y sistemas de estabilización de 3 ejes incorporados, o sea, ya podía la nave, el satélite o la plataforma ya podía de alguna manera estabilizarse sola y poder mirar siempre a la Tierra sin tener que, independientemente de la órbita en la que se encuentre y sin tener que rotar sobre un eje. Entonces eso facilitaba mucho el diseño, sobre todo. Disculpen en la grabación. Entonces eso obviamente permitió poner en órbita distintos satélites que podían acompañar la rotación de la Tierra, ya sea de día o de noche, y dependiendo de los instrumentos podían sacar información tanto de día como de noche. En la noche obviamente se utilizan algunos instrumentos sensores que en realidad captan la energía que emite la Tierra y se llaman radiómetros, lo vamos a ver más adelante en la cátedra. Una de las primeras imágenes que ustedes van a ver, esto es el estado de Florida en Estados Unidos, es una imagen en blanco y negro, y van a ver térmica, las distintas temperaturas del océano que rodean al estado de Florida en el Atlántico, ¿no? Antes de entrar al Golfo de México. Una herramienta muy importante, permitía tener información en un tiempo bastante razonable y con mucha mayor precisión que sus antecesores. De ahí en adelante, de 1972, ya antes, si nosotros miramos en 1972 ya se había incorporado el tiro. Lo que pasa es que esto antes estaba dentro de lo que era la Agencia de Observación Atmosférica Norteamericana, NOAA, después pasó a la NASA, y después la NASA junto con el Servicio Geológico Norteamericano continuaron con el programa para uso civil, digamos. La NOAA, la Agencia de Estudios Atmosféricos y Clima estadounidense, siguió con sus propios programas. Son bastante... cada agencia en Estados Unidos o cada institución tiene su propio programa espacial. Algo que se pueden dar el lujo de ellos, obviamente, porque son programas muy, muy caros, y sería el equivalente a que cada Universidad Nacional de Formosa tenga su propio programa espacial, el INTA tenga su propio programa espacial, el gobierno de la provincia tenga su propio programa espacial, algo que nosotros es impensable por obviamente los costos. En 1966, cuando el programa ITOS se muda hacia la NASA, digamos, se empieza a llamar programa Landsat, ¿sí? Y la verdad que sufre una ida y venida institucionales, pero nunca en retroceso, siempre avanzando, porque a medida que va avanzando el tiempo, avanza la ciencia, avanzan los instrumentos, la tecnología, la electrónica, la informática. Y obviamente pasamos desde el Landsat 1, que se lanzó en julio del 72, como ustedes pueden ver en la fecha, hasta la última misión Landsat, que está ahora en funcionamiento, que se lanzó en febrero del 2013, el Landsat 8, ¿sí? Son casi 4 décadas, 40 años de este programa, con diferentes sensores y diferentes resoluciones y demás, que vienen sacando fotografía por decirlo de alguna manera, imágenes de la Tierra, ya no solo con el objetivo de estudiar el clima, sino también empezar a observar a la Tierra, a la vegetación, y estudiar los distintos componentes del suelo, la geología, el relieve y demás,
Entonces, es uno de los programas más completos porque tiene muchísimo registro histórico. Yo puedo lanzar hoy o podríamos lanzar el mejor satélite de observación hoy y sería muy bueno, pero en realidad en teledetección lo importante es el registro histórico porque eso es lo que nos permite ver cómo se han modificado, cómo cambian los distintos objetos o áreas de interés a lo largo del tiempo, ¿sí? Ya sea entre estaciones, dentro de un mismo año, entre años, cada tantos años, si tiene un ciclo o no, por ejemplo la fenología, ¿sí? Estudiar cómo se comportan las distintas coberturas vegetales en distintas condiciones, en sequía, con anegamiento, bajo enfermedad o estrés, ¿sí? En los cultivos, por ejemplo. Entonces, por eso este programa es un programa icónico dentro de la teledetección para uso civil. En su momento, hasta la década del 90 más o menos, tenía su costo adquirir las imágenes. A partir del año 2006 en adelante, las imágenes ya estaban disponibles para uso múltiple por distintos actores civiles y gratuitas. Se podían descargar. Cuando hubo plataforma web, antes tienen que entender ustedes que antes se mandaba a pedir con un correo electrónico, no había protocolos de intercambio, así como descargar ahora, tan fácil, y te mandaban la imagen con la escena que vos pedías en un CD. Entonces ahí después con distintos programas uno trabajaba con la imagen. Hoy en día eso está todo sumamente simplificado, está todo el registro en la nube, uno se lo ve a diferentes servidores, se registra y puede descargar las imágenes. Eso también es algo que va a ser parte de la cátedra y vamos a tratar con el profesor Díaz, de que ustedes puedan concretar todo el proceso de descargar una imagen, ensamblarla y poder visualizarla y hacer algunos análisis y evaluaciones sobre la imagen que están viendo. Bien, avanzamos. Y ahora vamos a la definición de qué es el espectro electromagnético, algo que ya lo había definido Maxwell y también Newton, ¿sí? Y el espectro electromagnético o la energía electromagnética no es nada más que eso, energía o radiación, ¿sí? Básicamente es un campo eléctrico, como ustedes pueden ver acá, asociado a un campo magnético. Y dependiendo de la naturaleza, es decir, dependiendo de quién está emitiendo esa energía va con determinadas características en longitud de onda, ¿sí? Como podemos ver acá, la longitud de onda es la distancia que hay entre un pico de la onda, ya sea eléctrica o magnética, y otro pico, ¿sí? En longitud de onda y en frecuencia. Obviamente hay una relación inversamente proporcional. Mientras más grande sea mi longitud de onda, menor frecuencia voy a tener. La frecuencia es la cantidad de ondas que pasan por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, mientras más larga sea la longitud de onda, menor frecuencia voy a tener. Mientras más corta sea la longitud de onda, mayor la frecuencia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando vimos que Newton hizo pasar la luz blanca y descompuso en diferentes colores, ¿sí? Rojo, verde, azul, amarillo, violeta. Cada una de esos colores tiene diferentes longitudes de onda, como vamos a ver, y obviamente diferente energía. Y eso es lo que nos permite a nosotros poder utilizar ese fenómeno físico, esa ciencia, para poder describir objetos, porque los distintos objetos interactúan de manera distinta en este caso con la luz, pero con las distintas fuentes de energía. Un ejemplo muy común que nosotros vamos a ver es cuando tenemos que pintar una pared, ¿la pintamos de negro o la pintamos de blanco? Y la mayoría de las veces nosotros que estamos acá en los trópicos, que hace mucho calor, en el subtrópico, perdón, pintamos de blanco. ¿Por qué? Porque la energía cuando pega por la pared se refleja y se devuelve, si se quiere, al ambiente. En cambio, si es negra la pared, esa energía se absorbe y obviamente la habitación que fue pintada con ese color por fuera va a estar mucho más caliente. De la misma manera, cuando nosotros observamos un objeto, no es lo mismo una manzana de color verde que una manzana de color roja. Nosotros percibimos
de manera distinta, y esa diferencia en los colores también puede ser observada por diferentes sensores o cámaras, ¿sí? Entonces, eso a nosotros nos permite diferenciar, en este caso, por ejemplo, diferentes variedades de árboles de manzana, o diferentes especies arbóreas, o diferentes especies de gramíneas, si se quiere, para un cultivo, maíz o sorgo. Cómo interactúan con esa energía es la parte esencial o el eje técnico-científico de esta ciencia que es la teledetección. Avancemos un poquito. Acá vamos a ver cómo interactúan o cómo son las diferentes ondas electromagnéticas, ¿sí? O energía, y cómo interactúan. Vamos a mirar el gráfico de acá abajo, pero podemos darnos una idea en el gráfico de arriba que las ondas electromagnéticas van desde nanómetros, Armstrong, hasta ondas que van a los kilómetros de distancia. Por cierto, hay una particularidad entre el gráfico de arriba y el gráfico de abajo. Los dos dan exactamente la misma información y los dos dan de manera correcta la información. Pero ustedes me podrían decir cuál es la diferencia entre uno y otro. Bien, eso se los dejo para que lo miren bien después, tranquilo, hagan pausa y lo miren. Lo importante es que de toda la energía electromagnética que se irradia, o que a veces se genera por distintas fuentes, depende de la naturaleza, en este caso vamos a hablar del Sol. El Sol es la principal fuente de energía electromagnética que tenemos en nuestro sistema solar. Nuestros ojos son como una cámara, un sensor, y que de toda esa energía electromagnética, en todo el espectro electromagnético, nuestros ojos ven una pequeña porción de esa, son capaces de detectar una pequeña porción, que va desde el violeta hasta el rojo, ¿sí? Que es un espectro que son las longitudes de onda que van entre los 400 nanómetros a los 700 nanómetros, ¿sí? Ese espectro o ese amplitud de longitudes de onda es la que nuestro ojo ve y tenemos distintos receptores para distintos niveles de color en el ojo. Podemos distinguir los distintos colores y nuestro cerebro procesar qué color es el que estamos viendo, qué composición de colores estamos viendo. En la teledetección, y gracias al desarrollo tecnológico, nosotros no solamente hemos desarrollado plataformas que son los objetos donde van montados los sensores, por ejemplo el avión, un globo aerostático, un satélite, el transbordador, un dron. Esas son plataformas. Y los sensores son las cámaras o los instrumentos que usamos para poder detectar esta energía electromagnética. Entonces, en la teledetección nosotros podemos usar sensores que, gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, pueden ver en un rango de amplitud un poquito más grande, ¿sí? Podemos irnos hacia el ultravioleta, ¿sí? O hacia el infrarrojo, ¿sí? Si nosotros nos vamos hacia el ultravioleta, vamos a tener la aplicación más común que vamos a encontrar en medicina son los rayos X, y después vienen ya los rayos gamma, que tienen peligro de radiación y pueden afectar la salud humana. Y si vamos hacia el infrarrojo, o por debajo del rojo, tenemos las radiaciones que se utilizan en los microondas, en los celulares. Por eso es muy importante no tener el celular siempre con uno, ¿sí? No dormir con el celular al lado de la cabeza ni nada de eso, porque puede afectar la televisión, la radio y demás, ¿sí? Ya son frecuencias son longitudes de onda que están yendo ya prácticamente en el orden del kilómetro a veces de longitud, sobre todo cuando son radios de onda VHF, digamos. Así que bueno, esto es básicamente, radios de onda larga y onda corta, como está acá en el gráfico, perdón, no me apoya en el gráfico. Entonces, esto es básicamente el espectro electromagnético y cómo interactúa, y dependiendo de cómo interactúa, nosotros podemos observar distintas características. Y apoyándonos en la tecnología y en los instrumentos nuevos, podemos ver un rango más amplio de energía electromagnética y por ende capturar mayores atributos que pueda tener un mismo objeto. Por ejemplo, los visores de visión nocturna lo que hacen es amplificar lo que nosotros podemos ver en el infrarrojo, por debajo del color rojo, debajo de los 700 nanómetros, 750 para arriba, digamos.
Y eso es lo que permite que podemos ver en la noche, ¿sí? Algo que con nuestro ojo no podríamos hacer porque la luz es tan débil que los sensores que tenemos en los ojos no nos permiten ver. Eso, si lo llevamos a los sensores que tenemos en los satélites, nos permite observar a la Tierra y a sus diferentes coberturas y poder hacer mejores análisis. Bien, haciendo un pequeño resumen hasta ahora de qué sería la teledetección, básicamente podemos decir que ante una fuente de iluminación muy importante o una fuente de energía electromagnética como es el Sol, esta emite la energía, la cual atraviesa la atmósfera, interactúa con la atmósfera, parte de la energía, la otra sigue hasta el objeto, que sería la Tierra. Cuando toca la Tierra, parte es absorbida y parte es reflejada de vuelta, vuelve a interactuar con la atmósfera y es captada por los sensores remotos, que en este caso es un satélite. También podría ser un avión o, como tenemos hoy en día disponible, también podrían ser drones, ¿sí? Esta información que es captada por los sensores en el satélite es de alguna manera procesada, almacenada y retransmitida a una estación terrestre, la cual puede volver a transmitir la información a un satélite o directamente ya lo pasa a un centro de procesamiento donde la información cruda es analizada, procesada y transformada en un producto, ¿sí? Que puede ser para una aplicación directa. En el campo de la agricultura o de la forestación, podría ser el seguimiento de determinadas áreas o coberturas para establecer estado de salud o impacto de determinado fenómeno climático o, por ejemplo, evaluar daños después de una quema, si sufrió una quema al área determinada, ¿sí? Esto básicamente sería el circuito y los distintos componentes que interactúan. Acá en este último paso, obviamente está la parte del arte, ¿sí? Entre el procesamiento y la generación del producto está la parte del arte, que es donde participa el ser humano en forma muy activa. La mayoría de los otros procesos están todos automatizados, ni hablar obviamente el que todas las mañanas sale el sol y por la tarde se vuelve a ocultar. Eso nosotros, ni siquiera tiene que estar el hombre ahí, lo hace solo la naturaleza. Pero en esta pequeña parte, que es la generación de la imagen y de los productos derivados, es la parte donde se da el arte, ¿sí? Como yo presento. Ustedes habrán visto por ahí mapas que no tienen sentido, parece que no tienen sentido, y por ahí hay otro mapa que es súper claro. Y la información que está en ambos mapas es exactamente la misma, pero las personas que lo hicieron son distintas. Entonces, por eso es el arte en la teledetección y también es la ciencia en la teledetección. Un poquitito refrescando el concepto que vimos anteriormente de cómo interactúa la energía electromagnética. Acá nosotros tenemos el espectro. Hoy lo vimos en nanómetros, ahora lo vamos a ver en micras. Espero que se acuerden de su clase de biología y las distintas escalas de medición. Tenemos desde las 0.5 micras, que serían los 500 nanómetros, a los 700 nanómetros o 0.7 micras, de cómo se comporta la energía que interactúa con la vegetación. Ustedes vean que a los 0.4 es baja la energía y a medida que voy subiendo prácticamente hasta el 0.55 tiene un pico y después baja hasta el rojo, que es el mínimo, y cuando vamos al infrarrojo cercano pega un pico. Entonces, si yo quiero observar vegetación y solamente quiero observar vegetación, no quiero observar roca, ni suelo, ni otra cosa más, yo trataría de enfocar o de ajustar mi observación a este espectro, ¿sí? Entre el rojo y el infrarrojo, porque es donde se me da el pico, el menor valor y el máximo valor. Entonces yo puedo contrastar y puedo saber que estoy seguro que estoy viendo vegetación. Miren cómo es la curva cuando es agua. En este caso estamos hablando de agua transparente, ¿no? No estamos hablando con agua con tipo el río, que tiene diferentes coloides disueltos, y ni hablar si tiene como una laguna o como un estero que tiene diferentes tipos de cobertura. Cuando es agua, prácticamente se mantiene constante la reflectancia, ¿sí? O la interacción o cómo refleja esa superficie, salvo hasta cuando ya está llegando a las 0.800 micras, ¿sí? Que ya es superando inclusive el infrarrojo cercano.
Este es un modelo, la energía llega, interactúa en este caso con el asfalto y se refleja de vuelta y lo captaría el satélite. No es lo mismo cuando pega en una cinta asfáltica que cuando pega, en este caso, en un árbol. Voy a animarme acá a decir por la forma de las hojas y demás, una conífera, que puede desviar esa energía en distintas direcciones y muchas veces la energía que se emite de vuelta, que es la que se capta por el satélite, no es en intensidad, de la misma manera con la que llegó. Y acá es muy importante porque después vamos a ver el concepto de resolución radiométrica, ¿sí? Vamos a ver ese concepto y ténganlo presente. No es lo mismo también una hoja que es con esta arquitectura a una hoja que tiene una latifoliada, que tiene mucho más ancha la hoja, de cómo interactúa la energía, ¿sí? Y cómo es transmitida, digamos, cómo refleja. No es lo mismo cuando refleja la copa del árbol que cuando refleja ya cerca de la base de la copa, ¿sí? Entonces, todas estas son particularidades que, dependiendo del sensor que nosotros tengamos, podemos ir ajustando y podemos ir diferenciando. Y a medida que mayor capacidad tengamos de ajustar y diferenciar, mayor va a ser la capacidad que nosotros tengamos de obtener información y de clasificar determinados objetos o áreas. Bien, entonces, ¿cuáles son los tipos de sensores? Bien, nosotros hoy hablábamos que para la teledetección básicamente la fuente de energía más importante que tenemos es el sol. Entonces, cuando el sol es el que ilumina el objeto de interés, como es en este caso, y nuestro sensor lo que capta es la energía que refleja nuestro objeto de interés, esos sensores son pasivos porque lo único que hacen es captar información. Lo mismo cuando son sensores que captan la energía que emite la Tierra, ¿sí? Estos también se llaman sensores pasivos. Un ejemplo del sensor pasivo son los radiómetros, ¿sí? Son sensores que van en los satélites que generalmente tienen un pasaje nocturno donde podemos ver la energía que emite la Tierra. Son muy utilizados, por ejemplo, en áreas cuando se están quemando. Entonces esos satélites pasan de noche y pueden observar la energía que emite el fuego o que emite el suelo desnudo, pero que quedó con temperatura todavía. Entonces permiten, por ejemplo, calcular la superficie afectada por quema entre dos pasadas de satélite. Y por último tenemos los sensores activos. Los sensores activos son aquellos sensores que emiten su propia energía. Un sensor activo muy común, que nosotros siempre lo tenemos de referencia, es el radar. El radar emite un pulso electromagnético que está en la longitud de onda en centímetros, pueden ser en 15, 20, 30 centímetros la longitud de onda, y lo que hace es emite un pulso y después, cuando ese pulso llega a la Tierra, obviamente se refleja, y lo que hace es captar cómo se vio reflejado, digamos, ¿sí? Los radares son uno de los tipos de sensores activos, y yo les pregunto a ustedes, y voy a tratar de ser muy concreto con la pregunta. ¿Sensores activos también se usan en la medicina? ¿Ustedes tienen algún ejemplo que puedan pensar? Me gustaría que me lo comenten después en la clase de consulta, lo voy a preguntar. ¿Sí? Acá les dejo la tareita, la pregunta, la consigna, algún ejemplo que me puedan dar de algún sensor activo que funcione igual que el radar, que lo usemos en medicina. Vamos a ver. Muy bien, vamos a continuar, ya estamos entrando en la etapa final de este video de la clase 1. Vamos a ver las resoluciones de los distintos tipos de sensores. Como hoy hablábamos, los sensores van montados en plataforma. En este caso la plataforma es un avión, puede ser un satélite, puede ser un globo aerostático, puede ser un dron, puede ser una paloma, como lo vimos hoy. Hay distintas plataformas y cada plataforma tiene sus bondades, sus virtudes y también sus defectos. Pero las plataformas llevan sensores y los sensores tienen determinadas características, pero básicamente nosotros vamos a mencionar 4: la resolución espacial, la resolución radiométrica, la resolución espectral y la resolución temporal.
Esas son las 4 resoluciones o las 4 características principales de un sensor. En este caso vamos a empezar a hablar de la resolución espacial, que podríamos definir como la unidad mínima de observación que tiene un sensor, ¿sí? De observación espacial. Nosotros hoy en día podemos hablar tranquilamente del concepto de píxel. Tal vez hace 20 años atrás no era tan fácil hablar de ese concepto, pero nosotros sabemos que todas las imágenes están hechas por pequeñas unidades denominadas píxeles, ¿sí? Como vemos acá en el ejemplo. Esos píxeles tienen una forma cuadrada, obviamente, que tiene una determinada resolución, que puede ser centímetros, como cuando toma una foto un dron, que va desde los 2 centímetros, o puede ser de metros o kilómetros, inclusive cuando hablamos de satélites que están tomando información meteorológica. Para un satélite que toma información meteorológica no es tan importante observar centímetro por centímetro de la superficie con una resolución de detalle a ese nivel. Entonces toman imágenes que la resolución es de 1 kilómetro. En este caso, este cuadrado, por ejemplo, para una imagen NOAA de radar tendría 1 kilómetro. Para estas imágenes, si yo veo la de acá, podríamos decir que es una imagen Landsat y tiene una resolución de 30 metros por 30 metros. Y si miramos acá, que es una imagen tipo las del Google Earth de alta resolución, podríamos decir que tiene 1 metro por 1 metro. Entonces, a medida que la resolución espacial, o sea, el tamaño del objeto más pequeño que yo pueda identificar, es mayor, y mayor estamos hablando de que se vuelve más chico, digamos, 30 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros, por cada unidad de superficie yo voy a tener mayor cantidad de píxeles, ¿sí? Entonces, el concepto es el siguiente: si esta fuese una imagen de 30 metros por 30 metros, y yo después tomo de esa misma superficie una imagen que tiene una resolución de 10 metros por 10 metros, ¿cuántos píxeles entrarían acá? Si es de 30 por 30 y después yo tengo 10 por 10, ¿cuántos píxeles entrarían? Esa es una pregunta que se las dejo a ustedes y espero que me la contesten en la clase de consulta, ¿sí? Por otro lado, como habíamos visto hoy, cada longitud de onda o cada canal dentro del espectro electromagnético tiene diferentes niveles de energía, ¿no? Esos niveles de energía pueden ir desde 0 hasta 256. Por eso cada imagen que nosotros vemos en color en realidad es una mezcla de distintas bandas electromagnéticas, ¿sí? En este caso, en la imagen que estamos viendo acá, de un solo píxel es una sola banda. Podríamos decir que es la banda del rojo, pero que está en blanco y negro, donde el valor blanco, que más se aproxima al blanco puro, es el 238, pero en realidad también hay un blanco que está acá, que sería que es más blanco que todavía, que está el 255. Y el negro absoluto, es el 0, ¿sí? Entonces eso vamos a hablarlo un poquito más adelante en resolución radiométrica, pero es importante porque están de la mano. La resolución radiométrica y la resolución espacial son dos resoluciones que van muy de la mano y que nos permiten tener mayor definición en la imagen, ¿sí? Pero por favor no nos olvidemos, a mayor resolución espacial, o sea, mientras más chico sea el objeto que podamos ver, mayor cantidad de píxeles voy a tener en una imagen. Y mayor cantidad de píxeles hoy en día significa mayor tamaño en términos de informáticos, en megabyte, de la imagen. Por eso una imagen sacada con un teléfono de 42 megapíxeles pesa mucho más que una imagen con un teléfono de 12 o de 6 megapíxeles. Bien, avancemos. La resolución espectral, la otra resolución. La resolución espectral es la capacidad del sensor de definir intervalos pequeños del espectro electromagnético. En las antiguas cámaras de foto vieron que era blanco y negro, era porque tomaba la longitud de onda que va de las 0.4 micras o 400 nanómetros a las 700 nanómetros o 0.7 micras. Mezclaba todo y por eso salía una imagen en blanco y negro. Cuando empezamos a introducir en la tecnología diferentes sensores que podían separar las bandas,
Entonces empezamos a ver que lo que eran 0.4 a 0.5 obviamente coincidía con el azul, 0.5 a 0.6 con el verde y el 0.6 al 0.7 con el rojo. ¿Sí? Alguno de ustedes que haya configurado alguna vez algún monitor van a ver que dice RGB, Red, Green and Blue, ¿sí? Rojo, verde y azul. De ahí viene eso. Para que ustedes se den una idea, este es el Landsat 8, el último satélite que vimos hoy cuando estábamos viendo la introducción. Estas son las cantidades de bandas que ve. Desde el 1, que va de las 0.43 micra a la 0.45, el azul, el verde, el rojo, y fíjense en el infrarrojo las 3 canales que ve. Del 0.85 al 0.88, o sea, 0.03 micras de diferencia. El infrarrojo 1, del 1,57 al 1,65, o sea que hay acá prácticamente 8 micras de diferencia. Y el infrarrojo cercano 2, del 2,11 al 2,29. ¿Sí? Ahora miremos de vuelta en otro satélite. Este es un satélite europeo, lo van a ver mucho también ustedes y vamos a ver si bajamos unas imágenes también, el Sentinel-2, la cantidad de bandas que tiene para el infrarrojo. Comenzamos ya con el infrarrojo de vegetación que le llaman ellos 0.69 al 0.71, o sea 0.02 micras ahí en esta banda. Imagínense lo sensible que es el sensor para ver en ese espectro tan chiquito, ¿sí? Y esa banda puede ver con una resolución, o sea, el tamaño del píxel es de 20 metros. Y acá, sin embargo, en el Landsat 8, todas salvo la pancromática, que va desde 0.5 a 0.68, que sería algo muy parecido al límite entre el rojo y el verde, este es de 15 metros. Vean cómo varía acá de 20 metros, hay bandas que tienen resolución o el tamaño del píxel de 10 metros, ¿sí? Este satélite, el Sentinel-2, es muy utilizado últimamente. Desafortunadamente no tiene la trayectoria ni la historia en el registro de imágenes que tiene un Landsat, por ejemplo, que tiene 4 décadas, como habíamos visto hoy. Bien, avancemos. La resolución radiométrica. Esta es muy importante porque va de la mano con la resolución espacial, porque la resolución espacial era el tamaño del píxel, como habíamos visto, y la resolución radiométrica es la capacidad que tiene el sensor de medir la energía dentro de un determinado rango de banda. Hoy habíamos visto en la resolución espectral las bandas, ¿sí? El Sentinel tenía muchas bandas, el Landsat tenía pocas bandas, pero ¿qué tanto podemos ser sensibles dentro de una misma banda en detectar la energía? ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplo. Esto es una imagen satelital, obviamente una zona portuaria. Esta es con una baja resolución radiométrica, o sea, no puedo diferenciar mucho las distintas coberturas. Sin embargo, cuando yo incremento la capacidad del sensor de detectar los diferentes niveles de energía, yo ya empiezo a poder detectar los diferentes tipos de cobertura. Y obviamente, si eso, como vimos en el ejemplo anterior, va acompañado de una alta resolución espacial, o sea que tengo un tamaño de píxel bastante bajo, me permite a mí diferenciar las coberturas y los objetos de una forma más eficiente. Yo puedo diferenciar edificios, los límites, inclusive puedo ver el suelo y puedo decir si el suelo está con diferentes niveles de humedad o no, si fue, como en este caso, si fue regado o no. Puedo ver el agua, fíjense que el agua tiene diferentes tonos de gris que pueden indicar tonos de temperatura y acá es todo un solo color y eso es la resolución radiométrica. Básicamente es la capacidad del sensor de distinguir cambios en los niveles de energía dentro de una banda o espectro de observación. Un ejemplo muy tonto es cuando nosotros miramos la copa de estos árboles. Los colores son todos muy similares. A medida que nosotros nos vamos acercando, que vamos incrementando nuestra resolución espacial y podemos concentrar la mirada, podemos distinguir distintos colores dentro de la misma especie de árbol y podemos definir distintos árboles, dónde empieza uno y dónde termina otro, ¿sí? Eso es la interacción que nos permite tener una resolución radiométrica. De nada me sirve a mí tener un sensor con una resolución espacial muy alta
y no puedo distinguir los niveles de energía porque voy a terminar viendo siempre lo mismo, digamos, como cuando estoy viendo acá el agua en esta imagen. Vamos a tratar de ver un ejemplo local. Este es un campo que está a la vera del río Pilcomayo, al sur de Laguna Yema. Esto que ustedes ven acá es el río Pilcomayo, a esa altura. Y esta es una imagen tomada por el satélite Landsat 5, que ve en el espectro del rojo de las 0,63 micras a las 0,69 micras. Acá hay 0,06 micras de diferencia. Y tiene una resolución espacial de 30 metros. O sea, cada cuadradito que ustedes están viendo acá, que son los píxeles, tiene 30 metros por 30 metros. Esta es una imagen Sentinel, la que ustedes ven a la derecha, Sentinel-2, en el mismo espectro, pero con una resolución radiométrica mucho más precisa, 0,64 a 0,67. Acá tengo 0,03 micras de diferencia, a diferencia de las 6 que tenía acá. Y con una resolución espacial de 10 metros. O sea que cada píxel que ustedes ven acá son 10 metros por 10 metros. ¿Sí? Fíjense la capacidad que se tiene de poder distinguir mucho mejor todo lo que son los caminos que hay dentro del campo, como así también las distintas coberturas. Fíjense, esta zona, que yo puedo tranquilamente verla en el Sentinel-2, con diferentes niveles de diferenciación en el reflejo, acá prácticamente es 2. Puedo distinguir un gris un poco más oscuro y otro más claro. Acá yo tengo diferentes capas, ¿sí? Eso me permite a mí poder ser más preciso a la hora de diferenciar los objetos y de poder también medirlos, ¿sí? Bien. Ya casi estamos terminando, un poquitito más de paciencia. Vamos a hablar un poquitito de la resolución temporal. La resolución temporal lo que hace es referencia al tiempo que le lleva al satélite o a la plataforma pasar por el mismo punto de la Tierra, ¿sí? Entonces tenemos satélites, por ejemplo, como los sensores Aqua y Terra, que llevan los satélites Aqua y Terra que llevan los sensores MODIS, ¿sí? Que pasan todos los días, 24 horas. Esa es la resolución temporal, pasan todos los días por el mismo punto de la Tierra. Entonces la resolución temporal de ese satélite es de 24 horas. Hay satélites como por ejemplo el Landsat, que pasa cada 15 días. Esa es la resolución temporal. Y hay otros satélites que pasan hasta 2 o 3 veces por día, dependiendo de a qué órbita estén. Y ahí es donde vamos a ver las imágenes que tenemos acá a la derecha, la órbita. Hay satélites que se le denominan geoestacionarios porque llegan a determinada altitud o órbita de la Tierra y se quedan ahí paraditos. Y acompañan la rotación de la Tierra, entonces siempre ven la misma porción del planeta. Ejemplo de estos satélites son los satélites que observan el tiempo, el clima, los NOAA, y también los satélites de comunicaciones, ¿sí? Que se pueden transmitir información entre satélites y después redireccionan a una parte específica del planeta. Después tenemos los satélites que tienen una órbita heliosincronizada. ¿Eso qué significa? Que van siguiendo la luz del Sol. A medida que el Sol va amaneciendo o va saliendo en determinada superficie del planeta, estos satélites van siguiendo esa rotación del Sol, digamos, por decirlo así, en la superficie terrestre. Son satélites que se utilizan, básicamente la mayoría son de sensores pasivos, son satélites que se utilizan mucho en imágenes de alta resolución, como por ejemplo las del Google Earth o las del servidor de Bing. Si ustedes miran, todas las imágenes siempre son de día. Entonces son tomadas por satélites de alta resolución, pasivos, porque lo que hacen es medir cómo refleja la energía solar en la Tierra, y siguen siempre la sincronía con el Sol. Y por último tenemos satélites que tienen una órbita ascendente o descendente, o polares, ¿sí? Que dependiendo si van de norte a sur son ascendentes, y si vienen de sur a norte son ascendentes y de norte a sur son descendentes. Y estos pueden tener una sincronía que a veces le da, cuando pasan y sacan la imagen,
coincide con la luz solar, o sea, con el día, y a veces con la noche. Entonces pueden ir equipados con sensores que son pasivos o con sensores también que pueden ser pasivos, pero por ejemplo como el radiómetro, que miden emisividad o energía de la superficie. Y en algunos casos también pueden ir montados, como por ejemplo en el Sentinel-2, con un sensor radar, ¿sí? Que el radar funciona, no importa si es de noche, de día, si llueve, si nieve, no importa nada. Funciona igual porque emite su propia energía. Bien, vamos a entrar ya casi, prometo que estamos muy cerca del final. ¿Qué pasa con la energía? Y esto es muy importante, electromagnética, cuando llega a la atmósfera de la Tierra. Porque nosotros generalmente lo que hacemos es una imagen, cuando la vemos, es porque ya pasó por la atmósfera, pegó en la Tierra, en el objeto que nos interesaba, volvió y lo captó el satélite. Pero hay un largo recorrido que hace esa imagen, que es justamente interactuar con la atmósfera. Son dos fenómenos los que se dan. El primero es de dispersión y el segundo es el de absorción. El de absorción es el más común, y que es cuando la energía que llega a la Tierra es absorbida por las diferentes partículas. Yo acá puse como referencia el efecto invernadero, porque muchas veces los diferentes gases, por ejemplo el dióxido de carbono, absorben mucha energía, ¿sí? Que es uno de los gases de efecto invernadero, el metano también. Y bueno, entonces eso hace que la energía sea conservada en la atmósfera y también de alguna manera disminuya su intensidad cuando llega al suelo o a la capa terrestre, y también cuando vuelve a rebotar para ser captada por el satélite. Perdón. Y la otra interacción que se da es la de dispersión, como vemos acá, que es cuando la energía llega a la Tierra, ya sea cuando llega como también cuando vuelve, y por la interacción que tiene con las distintas partículas, altera su rumbo, su curso, ¿sí? Y se ve reflejada o dispersada hacia otras direcciones. De la dispersión tenemos una que se llama partículas o Rayleigh, que es cuando la energía interactúa con partículas que tienen el mismo tamaño que la longitud de onda. Para que ustedes se den cuenta, hoy estábamos hablando del rojo, que iba entre el 0,5 y 0,6 micras. Entonces, cuando se da este tipo de dispersión es cuando la energía llega, en el rojo, por ejemplo, en el canal del rojo, interactúa con partículas de ese tamaño. La otra es la dispersión por coloides, que son partículas que tienen igual tamaño a la longitud de onda, ¿sí? Y por último, la dispersión no selectiva, que ya es cuando el tamaño de las partículas es mucho más grande. Por ejemplo, puede ser algo de polvo, humedad, gotas de agua, arena, como muchas veces se ve también en las imágenes satelitales. Muchas veces se aprecia cómo los desiertos a través del viento van desparramando arena, en el océano Atlántico sobre todo, el desierto del Sahara. En China también es un fenómeno muy estudiado porque afecta a ciudades muy grandes. Así que bueno, esos son los fenómenos con la interacción de la energía electromagnética da en la atmósfera. En nuestro caso, nosotros poco vamos a trabajar con esto porque hoy en día, gracias al avance tecnológico, cuando nosotros descargamos una imagen, la mayoría de las veces ya tiene todas las correcciones hechas. Pero antes, estoy hablando hace 10 años, 15 años atrás, había que hacer correcciones para cada uno de estos fenómenos, digamos. Correcciones por el tipo de dispersión que pueda llegar a tener, correcciones geométricas, ¿sí? Por de qué parte de la Tierra estoy, y correcciones también radiométricas, ¿sí? Por el sensor, que a veces podía tener un error. Hoy en día ya es tanta la capacidad de procesamiento y tecnológica que se tiene que las instituciones que proveen imágenes dan ya prácticamente un producto terminado, listo para usar, digamos, ya la imagen lista para ser utilizada y generar subproductos o productos de uso civil. Bien, entonces esto ténganlo presente porque pasa y puede ser que en algún momento tengan que trabajar porque no haya disponibilidad, o cuando van a archivos y ven imágenes muy viejas, por ejemplo las primeras imágenes del programa Landsat de la década del 70, que tengan que hacer algún tipo de procesamiento de corrección. Bien, con esto hemos terminado la clase número 1.
Espero no haberlos aburrido, no haberlos matado y como ya lo habremos charlado probablemente en la primera clase por Zoom, vía virtual, esta clase va a estar disponible en el canal de YouTube de la cátedra para que ustedes puedan verlo las veces que quieran y puedan también tomar nota y consultar lo que ustedes quieran. Y también es una forma de subsanar por ahí cualquier debilidad que podamos llegar a tener en la conectividad durante las clases. Recuerden que tanto el profesor Díaz como yo estamos a disposición y no duden en hacer las consultas que quieran. Vamos a estar en contacto para la clase de tutoría.